El día de hoy estuvimos con Jonathan Mizrahi hablando de Holacracy, uno de los modelos más conocidos y más populares de autogestión. Espero que te sea interesante y ahí te espero. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada. Comenzamos. Gracias, Jonathan, por estar aquí y me gustaría si te puedes presentar como tú prefieras a la audiencia para que sepa quién es Jonathan, cuál es su relación con la autogestión. Hola, muy buenas tardes Ángel, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, es un placer estar acá, gracias por la invitación. Como bien dijiste, mi nombre es Jonathan, me dicen Jonah. Soy un porteño, una persona nacida en Buenos Aires, Argentina, hace 39 años, casi 40. Padre de 2 hijos, casado, vivo acá en Buenos Aires todavía. Y mi relación con la autogestión empezó cuando tomé a cargo una empresa de turismo en bicicleta, en la cual todos los conocimientos que traía del MBA y de mi experiencia previa como emprendedor me llevaron a estar al frente de un equipo en el cual no funcionaba como funcionaban los libros, y me di cuenta que había algo que no estaba andando bien con la forma en que me estaba manejando. No me gustaba quién yo era cuando estaba dirigiendo a esas personas de la forma que yo entendía que había que dirigirlas, que algo me estaba faltando, sentía un vacío y que creía que podía haber algo mejor. Y desde esa búsqueda, desde esa necesidad, desde esa picazón, desde esa alergia, empecé este recorrido de búsqueda, que es realmente un agujero de gusano, como se dice, un rabbit hole, que uno va y va y va y encuentra y hay, cada vez hay más y cada vez hay más. Y me terminé exponiendo a todo lo que es este nuevo mundo del trabajo, ¿no? Así que eso es un poquito mi introducción. Fui expuesto a la autogestión a partir de una necesidad personal y profesional, voy a decir. Oye, y este estado de que te sentías que algo faltaba, que no te gustaba quién eras, más o menos en qué año fue, como para darnos una idea. Esto fue 2017, 2017, 2018. Ok, 2017, 2017, sí. ok, de 2017. acuerdo. Y pues, a ver, yo tengo contexto porque sé de qué vamos a hablar, pero está genial cómo llegas a esto y luego qué pasó. O sea, cómo ahora te convertiste en, pues, en otra, no sé si otra persona, pero pues, otra persona con un nuevo enfoque, ¿no? Bueno, sí, creo que soy otra persona. En muchos aspectos cambié, sobre todo desde profesional, eh, porque me llevó a entender o ver que había otra forma de pensar el trabajo y hacer el trabajo, sobre todo lo que es relacionado al propósito. Ok. De hecho, antes de llegar a la creación, antes de llegar a este sistema, eh, estaba averiguando esto. En realidad me expusieron el término de holarquía en una clase del MBA que estaba haciendo, ¿no? Hablamos de Arthur Kessler, que es el autor de El fantasma en la máquina, bueno, un libro bastante interesante a mi entender, de los años 70. Después de ahí también hablamos, me habían contado de la teoría U. Me había expuesto a un poquito de estos paradigmas nuevos sin llegar necesariamente a la clase. Cuando lo googleé, apareció la clase y encontré que ofrecían un nuevo formato de reuniones, lo cual ya me interesó mucho porque las reuniones en la empresa se extendían hasta el infinito, que apostaba a la autogestión de las personas, que podían llegar a eh, prescindir de una persona cuello botella que le esté dando indicaciones constantemente para que puedan hacer su trabajo. Y esa promesa me llevó a leer el libro, consumir todo lo que había en la internet, y pensar que con eso ya me iba a alcanzar para poder hacerlo por mi cuenta, porque la consultoría generalmente se hace eh, con profesionales que están situados en Europa o en Estados Unidos, que tienen un costo de hora imposible para alguien que está en Argentina, por lo menos, y calculo que para muchas otras regiones de Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, me lo puse al hombro y dije, vamos a probarlo, porque la verdad que yo ya estaba cansado
porque estaba haciendo prácticamente micromanagement, eh, y pensando que cambiando las reuniones se iba a cambiar la cosa, y me terminé dando cuenta que en realidad hay que cambiar otras cosas primero, ¿no? Que uno puede cambiar la artificialidad de las reuniones y puede cambiar algunas cuestiones más, estos artefactos del funcionamiento de una empresa, pero en realidad lo que estoy entendiendo todavía es todo lo que viene del paso previo a que ese sistema funcione. Si las personas carecen de otro tipo de soporte previo a hacer un cambio de tipo de gestión hacia la holacracia, es muy probable que la holacracia no funcione. Ni ningún otro tipo de sistema para el caso. Ok. Es que fíjate que tengo varias líneas de pensamiento de por dónde nos podemos ir, ¿no? Eso es lo Probemos, probemos, retador. Eso es lo probemos. retador. Es que tengo una que es, bueno, entonces, cuéntanos primero en qué consiste Holacracia y luego cuéntanos de qué son esas cuestiones previas que se requieren para que Holacracy funcione o cualquier otro modelo. Esas dos se me vienen a la mente, pero no sé cuál se te haga más interesante a ti. Primero una u otra. Es lo mismo, en realidad, definir la holacracia es bastante sencillo. La definición formal es un conjunto de reglas y procesos transparentes que facilitan eh, a un grupo de adultos autoorganizarse alrededor de un propósito común. Es simplemente eso, es un conjunto de reglas y procesos para que un grupo de adultos se puedan autoorganizar y puedan expresar el propósito de una empresa. Tan sencillo y tan fácil como es. Oye, ¿y qué tan literal es lo de adultos? O sea, ¿es Ah, metafórico o literalmente en niños, adolescentes no es recomendable? bueno, qué interesante que lo estés preguntando. De hecho, tiene una carga bastante simbólica al hablar de la adultez en este aspecto, más allá de que el trabajo infantil no está permitido. ¿Qué Bueno, sí. podría hacer con una? No, claro, pero así como en un equipo deportivo de niños, por ejemplo, algo así me fui. No, no, tranqui, tranqui. No, pero está bien lo que preguntas. Porque es a propósito, el término, que se usa el término adulto, es, no es casual, Ok. ¿no? Y te voy a expandir un poquito más porque ahora me viene cómo es la definición completa, que era procesos de reglas y conjuntos transparentes para permitirle a un grupo de adultos autoorganizarse y evolucionar continuamente su estructura organizacional alrededor de un propósito común. ¿Sí? Procesos y reglas transparentes, adultos autoorganizarse, evolucionar una estructura organizacional alrededor de un propósito común. Eso es como a grandes rasgos. Entonces, la parte de la adultez se ve en cuanto cómo uno está llegando a la relación con la empresa. Y esto es para contrastar con quizás lo que es más esperable encontrar en esta relación simbólica entre la persona y la empresa, en la cual la persona de una forma trabaja en relación de dependencia. No sé si lo tiene en México esa relación, pero se llama trabajar en relación de dependencia, Ujú. que uno se convierte en un ente dependiente de otro, que es la empresa, que tiene que hacer un montón de cosas por mí. O sea, yo estoy cediendo mi autonomía, estoy cediendo mi capacidad de proveerme por mí mismo hacia otra entidad que va a tomar este rol paternalista, si se quiere, y me va a transformar a mí en un niño que quiere, que protesta, que se encapricha, que pide, que pide, que pide, que pide, que pide, que pide, y que está en una posición de hacerlo. ¿Por qué? Pues yo soy el chico, vos sos el grande, y vos me tenés que nutrir, y vos me tenés que criar, y yo voy a ser un niño. Entonces, viene a poner eso. ¿Cómo lo escuchás? No, hay una cantante acá en México que se llama Yuri, que una vez la vi que dijo, mi grado de emoción se mide con los vellitos que están como en los brazos y ella le llama como el pelómetro o algo así. Entonces ahorita el pelómetro se me activó, en el buen sentido, pero por lo fuerte que puede, cosa que suena esto, ¿no?
lo mejor tú ya estás muy acostumbrado y de alguna manera ya ves muy fácil cómo, cómo un grupo de personas normalmente puede llegar como niños en cuerpos de adultos, ¿no? Pero eso es una realidad, pero además es muy fuerte. Entonces, me quedo pensando, porque en otros capítulos, en otros episodios, hemos visto metodologías, pero que no solo basta la metodología, sino yo creo que el punto aquí clave es lo que acabas de decir en cuanto a la adultez. Puede haber metodologías, pero si soy un adulto jugando a ser niño, a que pierdo mi autonomía, no la pierdo, sino la cedo, porque es una Eso es. capacidad natural, la Ujú. autonomía es una capacidad Sí. natural, pero la estoy cediendo. Y a veces el problema es que ni me doy cuenta que la cedo, ¿no? Y hay otras veces que a lo mejor sí conscientemente la cedo, pero bueno, no sé tu punto de vista, pero se me hace muy atinado y muy fuerte a la vez el reconocernos como niños en un juego de adultos, ¿no? Y eso creo, a mi parecer, es porque está tan naturalizado que no lo podemos ver. Somos como peces en ese agua y no nos damos cuenta que estamos nadando, no nos damos cuenta que es agua. Entonces, no lo podemos diferenciar. Viene ya con la tradición que nos precede. Entonces, es bastante difícil romper ese patrón, pero parte de lo que me gusta mucho de Bacracia es que viene a proponer este cambio, que viene a proponer por lo menos este despertar de, che, viste que vos sos un adulto en tu vida fuera del trabajo. Bueno, también puedes ser un adulto en tu vida de trabajo y no necesariamente tenés que estar infantilizado para hacer tu trabajo. No hace falta que te pongan a alguien, eh, un jefe del cual que a vos te sirva como un escudo detrás de las malas decisiones y que puedas decir, ah, no, a mí me dijeron, fue mi jefe, solamente estoy haciendo mi trabajo, a pasar a tener otro grado de responsabilidad en donde uno elige conscientemente las decisiones que está tomando, y eso también transparenta a veces si hay un buen fit de una persona para un rol o para trabajar dentro de una empresa o no. Entonces, en vez de simular y emparchar todo aquello que no tiene buen fit de la persona con el rol o de la persona dentro de la empresa, al uno poder, realmente es que nunca tuvimos con una pistola en la cabeza diciéndonos que teníamos que hacerlo de esa forma. Nosotros lo Ujú, asumimos como tal, ujú. pero la realidad es que nosotros somos los adultos que llegamos a una instancia de ser infantilizados. Pero ahora tenemos la posibilidad de volver a presentarnos en un espacio de trabajo que puede llegar a ser muy profundo a nivel de propósito. El trabajo, cuando uno empieza a trabajar de forma holacrática, también introduce el concepto de propósito, cómo se introduce el propósito, cómo uno se alinea o se apalanca en el propósito de la empresa, incluso pudiendo apalancar su propio propósito. Y es algo que me pasa a mí. En parte del viaje, esto voy a echar un poco con la otra pregunta, en parte del viaje de haber conectado una respuesta a un dolor que yo tenía, que era estas reuniones holacráticas me parecían excelentes, empecé también a encontrarme a partir de eso que había un propósito, que había empresas de propósito, había un framework que se llama, hay un framework que se llama empresas de propósito, y que incluía, de hecho me contacté como desde Holacracy igual que es la consultora que hace todo esto, que desarrolló la holacracia. En realidad hablamos de la holacracia, hablamos de la constitución de la holacracia. Este conjunto de reglas transparentes tiene un libro de reglas que es una constitución, que viene iterándose desde hace 15 años. Ahora estamos en versión 5.0. Entonces, encontré que dentro de este propósito había un montón de otras cosas y que había procesos de descubrimiento de propósito personal. Entonces, dentro de esta búsqueda que tenía de algo muy puntual laboral, llegué a poder exponerme a encontrar un coach que nos ayudó a encontrar un propósito organizacional, primero primero ayudándonos a descubrir nuestro propósito personal a cada una de las 5 personas que formamos parte de de esa nueva composición empresarial. Entonces hoy me presento como un agente de propósito.
en la intro, quizás si yo decía agente de propósito no tenía mucho sentido, pero si yo te cuento ahora que trabajar de forma holacrática y hablar de forma holacrática está directamente centrado en mi propósito, quizás ahora empieza a tener un poco más de sentido, porque ¿por qué uno elegiría hablar de esto? Más allá de que me interesa que haya mucho más de todo esto en el mundo y que haya mucho más latinoamericanos y latinoamericanas que puedan acceder a esta nueva idiosincrasia laboral, me interesa más de que cada uno de nosotros, a partir de esto, empiece a encontrar su propio camino hacia la autorrealización. Ok. Y me río porque suena tonto, porque me escucho y digo, pero pará, estamos hablando de la clase, ¿por qué estás hablando de autorrealización? Nos fuimos a la banquina totalmente, ¿qué pasó acá? Pero sí, sí. Oye, Jonah, a ver, bueno, a mí me hace mucho sentido, ¿no? O sea, yo voy siguiendo tu línea de pensamiento y se me hace muy coherente y muy interesante, pero solo déjame entender algo, porque me hablaste entonces de propósito y cómo esto te lleva a esa autorrealización, ¿no? Eso me queda claro. Lo que no alcanzo a ver o a entender es esta parte del propósito personal eh, literalmente está ligado bajo la metodología de Holacracy o fue algo en paralelo, algo separado que obviamente está entrelazado, pero Excelente, excelente pregunta. No tiene nada que ver con la holacracia. La holacracia ok. te introduce el concepto de propósito. Y te va a decir, vamos a hablar entonces un poquito más de lo que hace a la holacracia en la práctica. Lo que te dice es, en vez de tener una jerarquía de personas, en la cual vas a tener una pirámide de personas, vamos a sacar a las personas como personas del medio y en vez de eso vamos a tener una jerarquía de círculos, de olones. E introduce el concepto de olón, que es lo que ya había dicho antes de Arthur Kessler, del fantasma de la máquina, que habla de la holarquía, una jerarquía de olones. Un olón es una entidad que es un todo, hacia su adentro es un todo, pero que a su vez es parte de un todo más grande. La analogía más común para ilustrar esto es la del cuerpo humano. Una célula en sí mismo es un todo, porque se gobierna a sí mismo, tiene un funcionamiento interno que es distinto al funcionamiento que tiene la célula para el todo en donde vive. Entonces, una célula es parte de un tejido, el tejido es parte de un órgano, el órgano es parte de una persona, la persona va por el mundo, ¿no? Es parte de una cultura, una familia, bla, 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 bla. Entonces, son olones hacia adentro y hacia afuera, cada uno con un nivel distinto de organización. Y incluso en el cuerpo humano uno no tiene una célula CEO que le va diciendo a las otras células qué tiene que hacer. Trabajan todas las células y todos los olones dentro del cuerpo de forma armónica, ¿no? Generalmente, cuando no pasa eso es porque hay un cáncer, generalmente. Pero sentido como una analogía que no existiría, no tendría lógica que haya un hígado caminando por la calle, porque el hígado tiene sentido dentro del cuerpo de una persona, ¿no? Entonces, sí, dale. Ah, o sea, es como si le estuvieras haciendo zoom, ¿no? O sea, tú Exacto. vas profundizando en la jerarquía de olones y es como si le estuvieras haciendo zoom con el celular, con tus manos Uh-huh. y vas viendo entonces las jerarquías de olones. Ok. Correcto, correcto. Entonces, hacia su adentro es un todo, pero es parte de un todo más grande al mismo tiempo. Entonces te dice, en vez de tener eh, personas en una pirámide o en un organigrama, lo que te dice es tenés adentro o afuera de un círculo. El círculo más grande es la empresa, ¿sí? Ujú. Es la empresa, vamos a decirle ahora la empresa. Y después, a partir de ahí, empieza a definir que un círculo tiene un propósito, que es una meta aspiracional a la cual espera poder llegar de forma utópica o de algo más realista. Pero por lo general puede llegar a ser algo como, no sé, te voy a decir la de Holacracy One, si no me equivoco, era de cambiar la relación de las personas con el poder. Mm. Algo así. Entonces, algo lo suficientemente inspirador, algo suficientemente grande como para poder habilitar
a que eso empiece a operativizarse en círculos más chiquititos. Ok, listo, este es nuestro propósito. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, lo vamos a hacer a través de venta de consultoría, listo. Dentro del círculo de la empresa, círculo de consultoría. Y ahí van a haber roles. Vamos a ver el rol de consultor, el rol de logística, el rol de bla, 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 y se va a ir formando. Yo ahora igual te voy a mostrar un slide para bajarlo esto a concreto. Pero habla entonces, desde ahí, desde esa operativización de un propósito, habla del concepto de propósito. Dice, che, este es tu círculo más grande, esta es tu empresa. ¿Por qué existe esta empresa? ¿Para qué viene a ser? ¿Por qué? ¿Cuál es su motivo de ser? ¿Por qué esto y no otra cosa? ¿Qué viene a hacer en el mundo? ¿Y qué propósito viene a dejar en el mundo o a expresar en el mundo que es distinto al propósito que tienen los fundadores? No es el mismo. No es el mismo. Va a estar seguramente muy influenciado, pero incluso en el proceso de descubrimiento del propósito, uno accede. Se me escucha bien, te escucho medio cortado. No sé si yo estoy cortado o sos vos. Como que se cortó poquitito, pero ya estamos. Ok. Entonces uno accede con estas metodologías, ¿no? Por lo cual es loco, ¿no? Porque de vuelta estamos hablando, tenemos una empresa con un propósito, ahora, ¿cómo descubro el propósito? Bueno, tenés que descubrir el tuyo. Ah, tengo que descubrir el mío. ¿Y cómo hago? Bueno, tengo dos formas de hacerlo. Lo puedo hacer haciéndome preguntas o conectándome directamente con la parte que ya sabe mi propósito, con técnicas que son más gestálticas, que no son totalmente agnósticas de cualquier tipo de creencia religiosa o nada. Pero termina uno conversando consigo mismo, digamos, pasando el filtro del ego, y se empieza a conectar con esto. Y después, en el conjunto con las otras personas, empieza a aparecer otra información que es sumamente interesante. Te puedo mostrar ejemplos también, si querés, termino de redondear y te muestro algunos ejemplos para que sea un poco más claro. Pero a partir entonces de esto, vuelvo un poquito para atrás, ¿no? ¿Cómo fueron la cadena de acontecimientos? Tomar un equipo de trabajo, frustrar, empezar a hacer una búsqueda de algo que me ayude a operativizar mi trabajo, encontrarme con que había propósito, con que había propósito personal, con que había otra forma de pensar el trabajo, con que yo era un adulto, con que bla, 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 y empezamos todo otro camino completamente distinto a partir de un dolor que me hizo empezar una búsqueda. Así que eso es muy a grandes rasgos. ¿Querés que te muestre algo más concreto? Genial, sí. Y Vamos. lo relatamos para quien nos escuche fuera de YouTube, ¿no? Mm, Entonces ahí lo vamos relatando. Buen punto, buen punto. Dame un segundo que esto ya lo abro acá. Em, Mientras tanto, si querés, seguimos con algo más, hasta que esto lo termine de abrir. Ok, entonces, para recapitular poquito, entonces está esta metodología, que es la que nos estás contando de Holacracy, pero también a la par hay otras cosas que tú fuiste encontrando que tienen que ver con cómo puedo articular un propósito personal y eso lo vincula a algo, a un propósito de organización, un propósito de equipo. Eh, y continuando con este paréntesis en lo que abres esas diapositivas, me interesa saber cómo se llama la técnica. Bueno, dijiste que es gestáltica, o sea, quiero pensar que tenga que ver con, no sé si con cuestiones psicológicas, bueno, me imagino que sí, pero si hay algo como más concreto de cómo Claro, lo hicieron o qué técnica es la que utilizas para poder facilitar eso. pero creo que acá se llama Supertext Institute, que es de Tim Kelly, un personaje, un gringo, personaje tremendo, que tiene un montón de coaches también. De hecho, en Latinoamérica, en Colombia, tiene a Marta Buralle, que es también una persona sensacional. Nosotros tuvimos la suerte de hacerlo en Viking, Buenos Aires. Lo hicimos con un surfer californiano de casi 60 años, que se llama Quique, y nos llevó a cada uno de nosotros individualmente por este proceso, que tiene estos dos caminos que había mencionado antes, que podría ser, uno puede estar medio a ciegas tratando de encontrarlo, y esto es haciéndose preguntas de qué es lo que me apasiona, cuándo me encontré en estado de flow, digamos, tratar de encontrar los patrones de disfrute en las distintas actividades que hizo a través de su vida, etcétera, etcétera. Esa es una técnica que te puede llevar a cierto resultado, y la otra
es a través de distintas técnicas, pero la que usé yo se llama Active Journaling, que significa que uno empieza a hacer preguntas y empieza a conectarse primero con lo que se llama las partes del ego, todo aquello que son las partes del ego que aparecen cuando uno quiere indagar un poquito más allá de lo que está en la cotidianidad, ¿no? Quiere como adentrarse un poco más en su subconsciente. Uno llega a acuerdos con las partes del ego, que incluso uno le va poniendo nombres, al principio con la guía, ¿no? El coach no hace nada más que preguntarte a vos, y uno solo se va contestando, no guía nada, la información viene del coach, del coachee. Y llegado el caso, cuando ya seteas las condiciones para poder conectarte con esta otra parte que le llamamos Trusted Source o Higher Guidance, es muy loco. Yo lo tuve la primera vez y recibí como recibís una información muy interesante. No sé cómo explicarlo. Bueno, sí, te lo voy a decir después, si en todo caso, con lo que terminó siendo mi propósito, Ok. Que son 4 statements, que es vendría a ser la esencia, que es lo que soy, cuando no quiero, o sea, simplemente siendo, sin hacer, y es que soy un gran faro y un fuerte viento, porque soy guía y también movimiento. Esa es mi esencia, la de un gran faro y la de un fuerte viento. Mi impacto, lo que también se llaman como mi bendición, pero no religiosa, no es religioso esto, hacia los demás, lo que hago en los demás es, no casualmente, lo que hago es expando la oscuridad de las mentes y con mi luz ayudo a iluminar caminos hacia la autorrealización de la gente, siempre latente, siempre presente. O sea, ayudo a expandir la oscuridad, lo cual es raro, pero esto es básicamente porque no puedes iluminar nada, no puedes darle luz a nada que no esté oscuro antes. Entonces, como estas cosas que pasaron recién, cuando vos dijiste esto de que tenías el pelómetro que te empezó a funcionar, y solamente porque te diste cuenta de que supiste que no sabías algo. Sí. Hay mucho que no sabemos, hasta que sabemos que no sabemos, después sabemos que sabemos y después no sabemos que sabemos, ¿no? Después mi misión vendría a ser salvar al mundo de sí mismo, y el mensaje que tengo, que vendría a ser como esta parte la más sabia que puedo llegar a ofrecer, es que cada persona es un mundo que merece ser salvado. A eso es lo que yo llegué, después de mucho tiempo de trabajo. Bueno, en fin, tiene sentido esto dentro de lo que yo hago en la clase, por eso lo traigo. Ahora vamos a ir un poco más a lo que hace, a lo duro, a la práctica de la clase. Y te voy a mostrar, ¿querés? Sí, por favor. Vamos. Te voy a mostrar, de hecho, lo que es. Esto es abierto, es vamos a decir, el sistema de mapeo de roles de Holacracy One, que era esto que ves acá. Entonces, la empresa tiene el propósito de evolucionar la relación de la humanidad con el poder. Okay. Tiene algunas estrategias, tenemos accountabilities, y después dicen, bueno, ok, ¿y cómo hacemos esto? ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos por un lado, vamos a decir, consulting services. Cada uno de estos tiene su vida interior, tiene una gobernanza interna, se desarrolla internamente. Fíjate que esta incluso, consulting services, tiene un subcírculo. Okay. Esto era el Zoom que habíamos hablado, ¿te acordás? Sí. Bien. O sea, para los que no están viendo, hay una página o como una app donde se gestiona esto explícitamente, es lo que estoy entendiendo. Y a la derecha está como lo que sería el organigrama, pero en vez de verlo jerárquicamente, como en la mayoría de las organizaciones, jerárquicamente en cuanto a personas, acá estamos viendo las jerarquías de olones, ¿no? Que es un círculo y adentro hay varios círculos y dentro de cada círculo hay otro. Y lo que tú estás diciendo es, cada círculo es un todo, o sea, que cada círculo puede tomar decisiones, puede resolver conflictos, puede tener toda su propia gobernanza. Es así, ¿no? Hacia su interior, correcto. Y a su vez tiene que coordinarse con los otros círculos. Ok. Fíjate que si yo pongo acá en compañía general, pongo los roles,
me aparecen solo los grandes. Marketing, dentro de este círculo grande, marketing es solamente un círculo, no importa lo que hay adentro. Fíjate que no tiene nombre. Y esto no es porque es chiquitito, si yo lo pongo grande va a pasar lo mismo. Porque lo único que importa es que para círculos general, donde viven cada uno de estos, marketing es un círculo, no importa quién está acá adentro realmente. ¿Por qué? Porque eso es hacia su adentro. Eso es algo que decide este círculo cómo organizarse. Pero Ok. para el exterior es simplemente marketing. Lo mismo con Learning Products, Processing System, etcétera, etcétera. ¿Me seguís? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, por un lado tenemos esto que hace a la forma en que se organiza conceptualmente la empresa. Y acá hablamos de círculos, y los círculos no equivalen a la persona, sino que uno, como persona, puede entrar y salir de distintos roles y distintos círculos, ¿verdad? Entonces es probable que, por ejemplo, si yo voy a cliquear sobre uno de los miembros de la empresa y quiero ver todos los roles que tengan, acá te dice la cantidad que tiene de roles, que en realidad es un montón. Generalmente en otras entidades no tenés tantos roles, pero acá hay cerca de 30 o 20 roles que esta persona está operativizando, lo cual no implica que está todo el tiempo haciendo todas estas cosas, sino que hay algunos roles incluso que se activan a demanda o cuando se necesita, pero simplemente porque existe la expectativa de que algún rol puede hacer cierto trabajo en algún momento. Y cuando se activa, la persona que está energizando ese rol lo hace y ya está. Uno puede entrar y salir, pero ya sabe quién está energizando ese rol. Entonces no tenés que estar, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero a ver, déjame ver qué agarro acá. Por ejemplo, fíjate que dentro de relaciones públicas hay un rol que hace triage y orquesta la logística necesaria para hacer eventos. Entonces, llega un lead, ¿no? Y alguien se tiene que ocupar de hacer la orquestación de toda esta logística y de hacer el triage, si funciona, funciona. ¿Vamos a empezar a seleccionar quién lo tiene que hacer en ese momento? No. Había necesidad, se creó un rol y el rol energiza a alguien. Voy a hacer esa persona y le digo, Yoad se llama esta persona, Yoad, en tu rol de spokesperson support, te quiero pedir que tomes este proyecto. ¿Lo aceptás o no aceptás? ¿Tiene sentido para tu rol trabajar sobre esto o no tiene sentido para tu rol trabajar sobre esto? Y él me va a decir, sí, la verdad que tiene sentido, y también suele decir, ¿y me podés decir para cuándo podés triallar este lead? Y le dice, mira, la verdad que en este momento estoy con mucho trabajo y esto yo considero que no tiene tanta prioridad, así que mi estimación es que lo voy a tomar dentro de un mes. Decís, hey, pará, no, yo necesito para pasado mañana, ¿cómo dentro de un mes? Y ahí empiezan a ver otro tipo ahí es donde empieza realmente el juego de la lacracia, que es, pará, bueno, entonces, ¿qué necesito poder ¿cuáles van a ser las reglas para nosotros relacionarnos cuando estamos energizando roles? Tengo que poder ser transparente, tengo que poder alinearme. Hay distintas cosas que van sucediendo cuando uno se organiza sin organizadores que están codificados dentro de los 5 artículos que tiene la Constitución Holacrática. Esto también te lo puedo mostrar en otro slide, si querés, pero como te digo, es mucho más sencillo verlo cuando, por ejemplo, tenés un ejemplo concreto de trabajo. Si seguimos con esta situación, ¿no? Yo soy el representante de ventas, me llega este lead y lo quiero que lo triageen, a ver si lo pueden hacer, el speaker lo puede hacer o no lo puede hacer, y este rol me está diciendo que tiene sentido, que lo captura, que lo deja en su lista, pero lo va a dejar en el cajón de las prioridades. No es que uno queda a la buena de Dios, digamos. Empieza a haber otro tipo de reglas que están codificadas dentro de la Constitución, que por ejemplo hace que haya un rol que pueda ayudar a proveer una priorización relativa entre distintas cosas que deberían trabajar los roles, ¿no? O entonces, por ejemplo, el Circle Lead, voy a mostrarte acá de vuelta vamos a decir, Consulting Services, vamos a ver, Learning Products, déjame ver
esto debe estar acá seguramente. Em, un segundo, porque esto estaba dentro de Public Relations. Bueno, en cada uno de estos círculos, por ejemplo que está acá, hay una persona que energiza el rol de Circle Lead, que vendría a ser como el coordinador hacia el adentro del círculo, que dista mucho de ser un jefe tradicional Ok. de una empresa, y que tiene simplemente algunas cuestiones bastante básicas que hacen a cualquier tipo de círculo, que es asignar personas a los roles, desasignar también a los roles, lo cual no implica que uno sea despedido de la empresa. Estar asignado o no asignado significa que uno está adentro o fuera de la empresa. Y también implica que puede priorizar relativamente las cosas importantes que hay que trabajar dentro de ese círculo. Entonces, en este caso hipotético, tenemos el Sales Rep y tenemos este Public Relations, que tienen distintas visiones de qué es lo que hay que priorizar. Hay alguien que está viendo todo el círculo y dice, che, van los dos y dicen, che, hola, sí, te podemos pedir una priorización oficial de cómo, qué es más importante para el círculo en este momento, o por lo menos de forma relativa. Uno expone, el otro expone y dice, mire, la verdad que en este momento lo que más necesitamos son nuevos leads, entonces la prioridad es trabajar, es poder triallar y hacer esta orquestación por sobre el otro proyecto o sobre cualquier otro proyecto. Esto es lo más importante. Entonces decís, ok, perfecto, está la priorización oficial. Nuestra obligación en el artículo 1 dice que tenemos que poder alinearnos con las priorizaciones oficiales del círculo. Okay. Pero no estamos obligados. No hay obediencia debida como en la milicia, digamos. Uno no acata órdenes acá. Pero se espera de que uno pueda hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si uno no lo hace? ¿Qué pasa si uno tiene muy buenos motivos para pensar que eso no hace? Entonces, quizá dice, no, bueno, mira, para mí lo más importante es arreglar las puertas del baño. Entonces, mi otro proyecto es más importante y yo creo que, bueno, ok, eso también te va a dar información como coordinador del círculo, decir, che, ¿qué pasa con esta persona que no está pudiendo o no está entrando con el criterio de priorización que estamos teniendo? Tiene una muy buena razón y quizás tiene mejores razones que las que dio el coordinador, que también puede pasar, o significa que no hay algo que no está haciendo un buen fit para el rol, porque le falta criterio de priorización o no tiene experiencia en el rol, pero lo empieza a hacer al no poder obligar a las personas, nunca se pudiera obligar a las personas, pero no poder obligar a las personas, empieza a transparentarse cuál es el criterio que uno usa, y también si ese criterio sirve funcional o no es funcional dentro de ese rol. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque abrí un montón de puertas y no sé si ya empezamos a cerrar. Por la que yo estoy viendo es, o sea, como para cerrar ese ejemplo, si sucede eso, o sea, porque la práctica, digamos, bonita, por ponerle un adjetivo, es que entre dos personas o entre dos roles más bien, no están alineados en la misma priorización, van con la persona, con el coordinador, quien tiene, digamos, como el La derecho de contabilidad. decisión de la priorización, pero ¿qué pasa si de todas maneras, al no poder obligar, cómo se termina por resolver esta, como este desacuerdo en caso de que prevalezca? ¿Cómo sería que siga el desacuerdo? ¿Que la persona que tiene que hacer el triage no lo quiera hacer? No Eso lo quiere sería. hacer, aun y cuando el coordinador está marcando oficialmente la prioridad. Bien, pueden pasar varias cosas que o pueden resolverse en el momento o no. A ver, ¿por qué la persona no lo quiere hacer? Debería poder justificar su razonamiento también. Okay. No debería poder ser caprichoso. Entonces, ¿cuál es tu motivo? Si no lo puede ser la persona, quizás lo puede hacer otra persona. Quizás lo puede ser el mismo sales rep. Quizás puede entrar o se puede asignar a otra persona el rol. Sí, que ya tenía experiencia, entonces se asigna o se hace directamente
solo porque haya un rol que tiene una accountability, fíjate que, por ejemplo, todos los roles tienen, igual que un círculo, tienen un propósito y accountabilities, Ujú. y quizás tiene algunos dominios. Pero fíjate que un rol, por ejemplo, Chris Cowan, ¿no? Energiza el rol de Assessment Design. Y se espera que Assessment Design pueda diseñar y evolucionar los assessments de holacracia, ¿no? Y los prerequisitos, bla, 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 integrar las tensiones, bla, bla, bla. Entonces, esta accountability, lo interesante en este esquema es que no prohíbe a los demás que lo hagan. Ok. Simplemente dice que creamos un rol porque hay una tensión para que pueda estar poniéndole la cabeza a esto. Así sabemos a quién le tenemos que ir a pedir o a preguntar algo. O pedir que haga el desarrollo o que haga el diseño de estos assessments, ¿no? Eso es todo. No prohíbe a nadie más que lo haga. Entonces, tenés puerta abierta. A menos que vos tengas un domain, un dominio, y que sea, por ejemplo, los Holacracy Assessments. O sea, que los assessments de Holacracy estén centralizados en un rol. En ese caso ya es otra cosa, pero por lo general, que alguien tenga una accountability de hacer algo, no implica que los demás no lo puedan hacer. Ujú. Ok. Entonces, se puede, más allá de que tiene que haber su razonamiento, se puede poner otra persona, lo puede hacer otra persona, ya también va a ser muy específico quizás del caso, pero hay distintas formas de solucionarlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente estás dependiendo de esa persona, a menos que sea, por supuesto, muy específico el conocimiento y que sea la única persona que se pueda hacer y que no hay nadie más que se pueda recurrir, entonces sí puede ser un problema y va a tener que requerir de sentarse con la persona y decir, bueno, está bien, vos tenés tus razones, nosotros tenemos las demás, necesitamos ahora sacar esto porque si no cae todo lo demás, o sea, es más una conversación ongoing, Ok. nunca se va a poder obligar a esa persona. Oye, y como continuando con esa, suponiendo Sí. por el tipo de ansiedad o el tipo de, no sé si objeciones, pero de preocupaciones que pueda tener algún empresario que nos esté escuchando ahorita, así como te pasó a ti, que tenías algún tipo de dolor y fuiste encontrando ciertas rutas que te hicieron sentido. Entonces, imaginemos que ahorita hay algún líder de alguna empresa que tiene un dolor similar y que está escuchando esto y está viéndolo como una posibilidad, pero que tiene la preocupación de, ok, si en mi estructura jerárquica militarizada alguien del equipo está encaprichado, está haciendo berrinche, o sea, es un infante, eh, digamos que la costumbre sería que el manager o el líder autocráticamente puede despedir a la persona si la llevo al caso más extremo, ¿no? Uh-huh. Eh, si nos cambiamos a un esquema distinto, ¿qué le podríamos decir a ese líder en función como de esta preocupación que tiene al ya no tener a un manager autócrata que puede tomar ese tipo de decisiones? Sí, está buena la pregunta. En realidad, uno puede designar a la persona del rol. Uno puede elegir como circle lead, como coordinador del círculo, decir que esa persona ya no es un buen fit para el rol y desasignarlo. No tiene que consentirlo eso. Uno tiene la posibilidad, la potestad de desasignarlo. Pero eso tampoco te va a resolver el problema en ese momento. Por el contrario, la conversación previa es lo más interesante. Che, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu problema? El problema es de tu rol haciendo su trabajo, o es algo que vos tenés como persona, un problema que tenés con el otro que te está viniendo a preguntar algo. Uh-huh. O sea, tenés un problema personal con quien te lo vino a preguntar, quizás porque te habló mal, quizás porque ya tenés un problema de antes, quizás porque son expareja y se detestan. Entonces empezás a navegar cuáles son los distintos gradientes de la problemática y dónde va pisando el terreno personal, interpersonal, el organizacional, y hay herramientas que te permiten hacer eso, pero de vuelta, estamos empezando a introducir a la gente a un esquema de trabajo que
le va a pedir o lo va a invitar que sea bastante consciente de las cosas que está viviendo y que esté en capacidad de poder bajar un poquito a tierra y decir, che, para esto que me está pasando, que es algo que tengo, un problema que tengo desde mi rol, es un problema que tengo desde mi persona, porque estoy descontento con cuánto me están pagando, por ejemplo. Entonces, yo considero que ya no quiero tomar más trabajo, entonces, como estoy mal como trabajador, por más que sea un adulto, yo considero que las condiciones de trabajo son malas, entonces estoy con un problema de corte personal y no tiene nada que ver con lo organizacional. Entonces, uno puede despedirlo, sin más. ¿Por qué? Porque no le gustó que se encapriche. Pero también se está quedando corto con qué es lo que está pasando, ¿no? Ok, pues me gusta este ejemplo. Yo creo que puede clarificar mucho, sobre todo de cómo operativamente se va viviendo esta dinámica de gobernarse, ¿no? A ver, entonces, y digo, aquí nos podríamos pasar varias horas, ¿no? Por la pasión que yo creo que ambos tenemos, pero por eso le ponemos tiempo finito para que no se haga tan pesado. Entonces, fíjate, yo te propongo, si podemos irnos, si es, si es que tienes, como si hay algún tipo de paso a paso. Voy al mismo ejemplo que te decía. Hay un líder que está interesado en esto. Entonces, ¿cuál sería por todos los hitos o todos los pasos grandes por los que transitaría mi organización para poder cambiar de un esquema militarizado a un esquema más holocrático? Si hay fases o cómo tú le haces, ¿no? Para poder acompañar a las empresas. Y por otro lado, estaba, o sea, estoy interesado en luego entonces cómo también podemos ver la ayuda en términos de la adultez, o sea, de cómo ayudar mediante el método o el framework y cómo podemos ayudar también a que las personas vayan siendo más adultas. Está buena la pregunta. ¿Por dónde crees que arranque? Lo metodológico de Holacracy y luego la adultez. Bien. Así, y de manera general global, solo para darnos una idea, una pista. Una de las cosas que converso con las personas que con interés se acercan y me consultan sobre Holacracia es ¿cuál es tu dolor? ¿Qué estás queriendo resolver? Para mucha gente, no mucha gente, pero la verdad que no han sido la mayoría para nada, pero para mucha gente están buscando la próxima moda, ¿no? A la cual subirse para poder decir que tienen más engagement o quieren atraer cierto tipo de empleados, y termina siendo realmente simplemente una herramienta superflua para no cambiar nada en el fondo, ¿no? Entonces están buscándole otro nombre, otra etiqueta elegante, interesante, a algo que no tienen ganas de largar. Muchas veces llegan con intenciones de, bueno, ok, quiero ponerlo la clase, perfecto, ¿cómo le sigo diciendo a la gente lo que tiene que hacer? Y sigue haciendo lo que estás haciendo. O dicen, no, bueno, pero quiero darles un poquito más de autonomía, como ayudame a que les dé más autonomía, o sea, ayudame a delegar, y no se dan cuenta que el problema está en el fondo, con la motivación de la gente, que por qué está ahí la gente. La holacracia no es una bala de plata, realmente no es una bala de plata. Entonces, si vos tenés problemas de base, si tu negocio, por ejemplo, no es lo suficientemente redituable y no estás en capacidad de pagar a la gente como corresponde, y querés buscar una nueva metodología de moda para poder convencer a la gente que trabaje más por menos plata, no te va a funcionar. Entonces, lo primero es entender qué es lo que están tratando de resolver. Muchas veces pasa que hay un fundador o una fundadora que quiere desprenderse del operativo directamente. Entonces dice, ya llegué a un punto, ya no aguanto más, quiero delegar, quiero esto que lo sigan otras personas. Entonces, me gustaría que esto no caiga en el caos. ¿Qué estructura o qué procesos puedo usar para poder hacerlo? Bueno, la holacracia te va a ayudar. Por cuanto los procesos, en realidad, el mapeo de expectativas va a estar muy explicitado, como en este sistema que te mostré llamado Glassfrog, va a vivir todo ahí.
Y no es por una cuestión burocrática, porque en realidad nada se interpone en el camino del trabajo. Todo ese mapeo que vos vistes es simplemente para que cuando sucedan cosas que sabemos que suceden recurrentemente, como enviar los invoices, hacer las cobranzas, hacer cierto trabajo de consultoría, no tengamos que estar viendo qué rol lo hace o qué se espera del otro. Al tener las expectativas seteadas, mapeadas y explícitas y accesibles a todos todo el tiempo, empieza a ser más fácil entender, por un lado, a quién le tengo que pedir ya para hacer las cosas ya, o sea, que agiliza la gestión. Al ser diligentes con este mapeo, es fácil saber a quién dirigir si no tenés que hacer política interna, porque ya hay alguien asignado a eso. Si no hay alguien que está asignado, lo puedo hacer yo, no hay nada que me impida a mí tomar una acción individual siguiendo ciertas, o sea, nada me impide romper una regla siguiendo ciertas reglas. Ujú. Y por otro lado, también me permite saber de que el poder, esta estructura te permite que el poder personal no pueda ser ejercido de forma directa, que uno no pueda decir, acá en Argentina decimos chapear, no se pueda enrostrar de que yo soy el fundador o que yo soy entonces tenés que hacer. ¿Por qué? Porque ya no es la persona, no importa qué rol vos estás energizando. Podés tener cierta influencia y podés ser un líder de opinión, sin duda, pero ya no va a ser quien sos lo que haga que otra persona se ponga a hacer lo que uno dice. Entonces, Ok. el poder personal se ve capeado, se ve limitado, y eso es algo que a mi entender está muy bueno, porque empieza a diferenciar a la persona del rol, ¿no? O sea, no importa quién sos, importa más qué rol tenés y qué motivos y argumentos tenés para hacer ciertas cuestiones. Y además porque queda todo mapeado, la verdad que son muy transparentes en sus procesos y siempre da un camino a cualquier persona que tenga un rol dentro de la empresa a procesar una atención. Entonces, si hace algo del trabajo, una persona que necesita un rol dentro de un subcírculo tiene la capacidad de ir elevando la atención a los distintos supercírculos donde vive esa atención. Entonces no es que alguien que está en un minicírculo solamente tiene un rol ahí, no puede salir o no puede hablar con nadie. En realidad uno puede hablar con cualquiera, no es una estructura, no es una estructura de información, no es la forma en que fluye la información, digamos. Pero en las reuniones, tiene un camino siempre para ir elevándola y que haya otro rol que lo vaya elevando hasta donde uno necesita. Entonces, siempre puede procesar tensiones. Y eso también es interesante porque quizás desde lo más operativo, quizás un rol que está muy en la primera línea de batalla, puede llegar a ser un cambio en toda la empresa. O sea, en la forma que se trata a los clientes, en la forma en que se diseña un producto. ¿Por qué? Porque es alguien que está en contacto con esos clientes y le puede pedir proyectos y puede pedir por gobernanza que se remapeen las expectativas de otros círculos. Entonces le da mucho más poder a cualquier persona que está analizando un rol, no importa dónde se encuentre dentro de todo ese círculo grande que contiene los subcírculos. Me queda claro. A ver, fíjate, yo puse como algunas, como bullets para sintetizar yo en mi mente, ¿no? O sea, estoy poniendo lo primero que dijiste, comprender profundamente el dolor. Y también implícitamente ahí va el no buscar hacerlo por moda, ¿no? Entonces ¿cuál es el dolor que está detrás realmente de esto? Y luego, y es un gran pasotote el paso 2, yo creo, que tiene que ver con estructurar y mapear las expectativas, ¿no? Y que ahí hay pues, todo un mundo y dentro de ese mundo está cómo se van procesando las tensiones, de manera que se puede ir elevando, ¿no? Y que cualquiera puede, desde su punto de vista y eh, incluso hasta sus accountabilities, cómo puede ir cambiando las estructuras, ¿no? Y pues este sistema te lo va permitiendo, que no solo cambia la decisión, sino la estructura de la decisión. Y así como que en general puse eso. No sé si me faltó algún punto importante. Está perfecto, está perfecto. Ok. No, me parece que es claro. Eh, También te puedo llegar a ver, lo podemos bajar si querés, con una analogía que a mi entender está bastante bueno. Eh,
Y ¿querés que te lo muestre en pantalla? Sí, por favor. Déjame que esto lo pongo acá, lo tiro. Y Ok. esto es fundamental, porque hablamos generalmente de paradigma de control y en las empresas jerárquicas tenemos un tipo de jerarquía o de paradigma de control bastante puntual. Y la forma de ilustrarlo son con estos dos bastante radicalmente distintos sistemas de control de tránsito, ¿no? Por un lado tenemos el semáforo y por otro lado tenemos la rotonda. Los dos tienen por objetivo poder mover los autos de la forma más rápida y segura posible. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la más eficiente de estas dos? Lo primero que me viene a la mente es, depende, ¿no? Bueno, sí, obviamente que siempre todo relativo. En este caso Pero, puntual, lo que se sabe es que las rotondas son por lo menos 60% más efectivas para transportar y para llevar de forma segura a los autos de un punto al otro, ¿no? sí, Y fíjate que también empiezan a haber algunos puntos interesantes para ir considerando. Cuando uno va en su auto, en una calle con semáforo, uno está yendo como un ente autónomo en su auto, manejando por la ciudad muy tranquilo, y de repente ve un ente externo que le dice, pará, seguí, mové, te da tres instrucciones. Yo momentáneamente estoy cediendo mi autonomía, sí. ¿no? Me estoy alineando, pero estoy cediendo mi autonomía a un ente externo que me dice qué tengo que hacer, y le dice al otro qué hacer, ¿no? Al que viene del otro carril. Y cuando yo estoy en la rotonda, lo que tengo que hacer es coordinarme en tiempo real con los otros conductores que también están yendo por el mismo lugar o van a ir por el mismo lugar donde yo estoy yendo. Entonces, por un lado, cedo mi autonomía y por otro lado, necesito coordinarme en tiempo real con otros conductores. Si bien la rotonda es mucho más eficiente, requiere mucho más trabajo mental Exacto. hacer esa coordinación con otros conductores que directamente decir, rojo, paro. Bueno, amarillo, voy frenando. O verde, voy acelerando. Entonces, hoy por hoy, seguramente vayas viendo a dónde quiero llegar con esto, la gran mayoría de las empresas trabajan bajo el paradigma del El semáforo. semáforo. Y lo que nosotros estamos queriendo hacer es empezar a entender la empresa como, te voy a dar una analogía más, vamos a suponer que algo que en Viking Buenos Aires estamos empezando a probar también para nuevos guías, es hacer esta analogía con una gran ciudad. Decimos, trabajar en esta empresa es como andar en bicicleta por una gran ciudad, por la ciudad de Viking Buenos Aires. Vos vas a ir por donde vos quieras, nadie te va a decir por dónde ir. Vos cuando estás en una ciudad nadie te dice por dónde tenés que ir, ¿no? Vos podés elegir cómo ir, si querés ir por este lado, querés ir por otro lado, si tu bicicleta va a ser este color o va a ser otro color, si va a tener 2 ruedas, 3 ruedas, eso lo decidís vos. De hecho, te damos la capacidad que tomes esas decisiones, pero vas a tener que alinearte con ciertas reglas de tránsito. En algún momento vas a tener que poder coordinarte. Entonces, cuando llegues a una rotonda dentro de esta ciudad, vas a tener que coordinarte en tiempo real y el que va a tener prioridad va a ser el que está dentro de la rotonda, por ejemplo. Entonces, esperamos que vos te puedas alinear con esas normas de tránsito. Vos podés hacer lo que quieras. Cuando llegues a esta rotonda, considerá que tenés que alinear con estas normas de tránsito. Si está, no sé, si hay una avenida muy concurrida, no podés andar ahí a pie, por ejemplo, con tu bicicleta. Entonces, hacé con tu bicicleta, o sea, con tu rol, andá por donde quieras, pero en algunas cuestiones tenemos que estar alineados para justamente que no sea un caos. Si no, no sería una empresa, serían simplemente bicicletas andando por cualquier lado y necesitamos coordinarnos cada uno desde nuestros roles. ¿Cómo lo escuchás No, está genial y fíjate lo que a mí me pasó por la mente cuando pusiste esto y conforme lo fuiste explicando, la analogía me parece genial y creo que nos da también para poder mencionarlo así. Eh, y no sé si lo veas así, ¿eh? Si yo estoy en un paradigma tipo semáforo y veo muy positivamente que hay otro paradigma que lo veo que es mucho más eficiente, que me puede llevar a resultados
mucho más contundentes, pero también un grado de satisfacción en lo personal alto, ¿no? Y los dos paradigmas ahí están, muy fácil de ver. Pero si de pronto llego, quito el semáforo, pongo la rotonda o la glorieta, como decimos en México, pues, pero es lo mismo, me parece que puede ser súper riesgoso porque hay conocimiento técnico que debo de saber yo como conductor de cómo operar en la rotonda para no causar accidentes. Y te lo digo porque no sé en Argentina eh, o en otros países, pero creo que puede ser parecido a México porque compartimos mucha de la cultura, eh, que cuando estamos en una rotonda, como no tenemos mucha educación vial en general, es un caos en las rotondas acá, es un caos. Eh, pero yo siempre he pensado, si aprendiéramos a transitar en las rotondas, creo que avanzaríamos rapidísimo, pero no sabemos y hay mucho ego de parte de cada conductor, de que no te quiero dejar pasar, yo quiero pasar primero y luego, entonces, bajo esta capacidad de entender cómo transitar y luego la capacidad de saber relacionarme con otros para pensar que juntos podemos avanzar y no solo yo. O sea, y toda esa mezcla de cosas, si no las tengo en cuenta, pues entonces voy a querer volver al paradigma del semáforo, ¿no? Excelente. Este, Es y excelente. me parece que pueden haber muchos ejemplos de organizaciones que han intentado implementar este tipo de paradigmas organizacionales y que al final ven mucho choque, ven mucho carro estrellado y entonces dicen, ¿ven cómo no funciona? Pero es porque tiene que haber, desde mi punto de vista, pues ese grado de madurez que es del que nos hablabas antes, ¿no? Del grado de adultez para saber que juntos podemos ir avanzando y respetarnos, ¿no? Perfecto. Me parece espectacular lo que estás trayendo, justamente porque tiene mucho de verdad, a mi entender, y también porque hay un problema cuando en esta imagen mental viene este fundador que dice, bueno chicos, me voy de la empresa, del operativo, quedo como único socio, les vengo a entrar acá, a partir de mañana ustedes están autorrealizados, que se empoderen. Acá está el empoderamiento que ustedes querían. Muy bien, vamos, choque los 5 y nos vemos el año que viene. Y justamente lo que va a pasar es, pará, ¿cómo es que vamos a...? No, pará, no. No sé qué hacer. Van a chocar y van a decir, no, esto es una mierda, perdón, no funciona, esto de la autogestión es una porquería, entonces mejor volvamos a lo que conocemos. Contratemos un CEO para que nos vengan a manejar. Contratemos otro semáforo distinto para que nos venga a decir cuándo tenemos que avanzar y cuándo tenemos que frenar. Y la realidad es que necesita un acompañamiento, pero también hay que entender y hay que aceptar que hay gente que quizás no está en un momento de su vida o su carrera profesional que quiera aceptar esa adultez. Hay gente que se siente más cómodo yendo en un semáforo, siendo dirigido, teniendo un jefe. Está perfecto. No es una cuestión de juzgar, no es que si no sos adulto sos mala persona y no te mereces nada. No, está perfecto. Lo que nosotros estamos apostando es atraer a ese adulto para trabajar con otros adultos y poder liberar un montón de cuestiones buenas que vienen con todo lo que es el trabajo adulto, ¿no? Entonces, fíjate, voy a avanzar un cachito con esto. Lo interesante era que generalmente cuando hablamos del empoderamiento, siempre hablamos de un empoderamiento condicional. Hablamos de esto de el jefe o la jefa de un equipo viene y dice, bueno, como hicieron este trabajo, les voy a dar la posibilidad de que elijan, no sé, con qué cliente vamos a trabajar en los próximos dos quarters, ¿no? Los próximos dos cuatrimestres, trimestres. Perfecto. Pero el problema es cuando es condicional, es que si a vos te lo dan, te lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros tenemos que empezar a hablar es del empoderamiento sistémico. Y lo dice muy bien una compañera mía que se llama Cristiana Suscholler, y dice, el verdadero empoderamiento
sucede cuando colectivamente creamos las condiciones para que éste aparezca. No podemos ser empoderados por otros, solo podemos ser empoderados por nosotros mismos. Uf, Claro. es key, esto es súper key porque realmente termina pasando eso, digo, ¿cómo podemos crear las condiciones para que la gente por sí misma decida empoderarse? Empoderarse en un esquema holocrático significa tomar la autoridad de su rol y tomar decisiones, adueñarse de su rol, ser el CEO de su rol, tomar decisiones de forma autocrática porque se espera que se tomen decisiones autocráticas. Hay una regla de oro en la holacracia y dice, vos podés tomar cualquier decisión y tomar cualquier acción en pos del propósito de tu rol o los accountabilities de tu rol, salvo que haya una regla en contra de eso o que vaya en contra de la constitución de la holacracia. Pero si no hay nada que lo prohíba, vos lo podés hacer. En un esquema holacrático uno puede hacer todo lo que no está prohibido, cuando en un esquema de semáforo uno solo puede hacer lo que tiene permitido. Permitido. Claro. Está muy bueno, está muy buena la explicación. Yo creo que es en general muy fácil de entender lo que nos estás diciendo. Y bueno, lo interesante es cómo cada equipo, cada organización lo va no solo entendiendo, sino llevando a la marcha, ¿no? Pues, Jonah, para poder honrar tu tiempo e irnos a la recta final, y posiblemente con todo lo que sabes nos puede dar para más episodios, pero pues para irlo llevando al puerto, a un buen puerto, me gustaría cerrar eh, con cuál es el reto que tú te has encontrado ante los equipos cuando has buscado o cuando has acompañado más bien, en el sentido de cuál es la parte difícil, cuál es esa parte dolorosa. Si tienes algún ejemplo, estaría buenísimo. Y por último, ¿cómo podrías dar una última recomendación a las personas que nos ven y nos escuchan? Cuando tratamos de hacerlo en Viking Buenos Aires hace 4 años, de forma casera, digamos, nos pasó algo bastante interesante que lo terminé de entender mucho después, y fue que la holacracia es solamente algo que hace a la mejora de la relación entre los roles que hacen el trabajo en la empresa. Pero no te dice absolutamente nada en cómo darle soporte a las personas que energizan esos roles. Y no te dice absolutamente nada qué relación va a tener la persona con la empresa de cara al capital de la empresa. ¿Es una cooperativa? ¿No es una cooperativa? ¿Quién es el dueño? ¿Quiénes son los responsables legales? No te da, pero sobre todo lo que es crucial, lo que fue muy doloroso fue no haber entendido que cuando uno empieza a diferenciar lo que se llama el alma del rol, soul from role, en inglés, la holacracia dice, diferenciemos, no separemos, diferenciemos que hay una persona y hay un rol, ¿sí? Es tan importante darle soporte a la persona en su recorrido, en su nuevo despertar de esta adultez, como desarrollar también todo el mapeo de expectativas que hay que hacer para operativizar el propósito de la empresa. Es tan importante uno como el otro, tan importante. Y lo vimos en la práctica con gente que tenía realmente necesidad de recibir soporte como persona, y una reunión táctica de holacracia no le da absolutamente ningún tipo de respuesta, más que este no es el lugar para hablar de cuestiones personales. ¿Y dónde es el lugar para hablar de cosas personales? Decime, por favor. Bueno, no sé, vamos a inventar un lugar. Entonces, tan importante como la parte organizacional es la parte de las personas. Desarrollar el contexto organizacional y desarrollar a la comunidad de personas que están agrupadas por un objetivo común, que es el de trabajar en la empresa y expresar el propósito de esa empresa. Eso es lo más importante por lejos. Por lejos, lejos, lejos. Eso como primer, para tener en cuenta. Y mi mejor consejo es más difícil lo que se piensa y es más fácil lo que se piensa. Ok.
es más difícil lo que se piensa, es más complejo de lo que se piensa cuando uno quiere ir hasta el fondo de la cuestión. Es un camino que es largo, que es difícil si uno quiere llegar a hacer todo ese camino en los primeros 2 meses, que se tengan paciencia, que se asesoren bien, no importa qué forma, pero que se asesoren bien con gente que realmente lo entienda, porque ya hay un montón de otras empresas que pasaron por esos dolores y es al pedo, perdón, Dilo, dilo. es totalmente innecesario sufrir lo mismo que ya sabemos que se puede evitar. O sea, no ser necios con la inteligencia colectiva, apalancarse en la inteligencia colectiva y darse tiempo y no ser tan perfeccionistas. La holacracia es como, vamos a decir, como aprender un nuevo lenguaje. ¿No? O incluso cuando uno aprende a hablar, uno no sale la panza siendo un literato con un doctorado en literatura, va balbuceando, va mejorando su expresión, y eventualmente uno se transforma en alguien que puede hablar muy bien. Pero hablar en idioma holacrático lleva su tiempo. Seamos misericordiosos con nuestro propio proceso de aprendizaje. No le pidamos todo a la holacracia porque no es la bala de plata, pero para mí es un paso fundamental para un montón de cambios profundos. La holacracia no va a ser lo último que va a salir del mundo, van a salir muchos nuevos sistemas, pero creo que esto es fundamental para hacer ese clic. Primero que nada, yo sigo siendo un adulto, me puedo empoderar, puedo decidir empoderarme si esta empresa, si este lugar, si este conjunto de personas habilitan las condiciones para que yo lo haga. Pero si a mí me quieren empoderar, también me lo van a poder sacar ese empoderamiento. El único que realmente va a ser persistente es el que yo decido ser. Como adulto, tomo la autoridad sobre mi propia vida y tomo mis propias decisiones y decido hacerlo porque yo quiero y no porque los otros quieren que yo lo haga. Creo que sería eso. Buenísimo, Jonah. Oye, hay un bonus, a ver si lo quieres agarrar. Vamos. ¿Qué es lo que me decías previo a iniciar a grabar? De Uh-huh. algo que me parecía muy interesante, solo que no sé qué tan largo puede ser la explicación, pero Cortito. me decías, hay lugares donde no aplica. Uh-huh. ¿Cómo sería eso? Cuando me refiero a lugares, no me refiero a empresas. Hay empresas que quizás no necesitan. Esto no creo que la holacracia sea nunca el paradigma predominante. Nunca. Como no lo hay tampoco hoy. No hay un paradigma único predominante. No existe. Por lo cual es esperable que no todos lo utilicen. Pero lo interesante es que cuando, relacionado a lo que dije previamente, darle soporte a las personas, tanto como a la empresa y a los roles, es que a las personas no se le puede dar soporte con la holacracia. La holacracia no es una buena herramienta para regular las relaciones interpersonales. Como tampoco, quizás, es la mejor forma de regular la relación entre los inversionistas, por ejemplo. La holacracia sirve para lo que es trabajo recurrente, para poder organizarlo de forma explícita, pero las personas tienen otra necesidad. Por lo cual es interesante entender esos distintos contextos que tiene cualquier tipo de empresa. Y esto te lo puedo mostrar bastante sencillo. Si tenés 2 minutos, te lo Claro, puedo claro. mostrar con una analogía. Así que es más fácil todavía. ¿Querés? Por favor. Sí, 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 por supuesto. Vamos, entonces te lo voy a compartir de vuelta acá en pantalla. Share screen. Entonces, bienvenidos a el campo de golf de Viking Buenos Aires. Y este es un lugar que es únicamente para miembros. ¿Sí? Entonces, vos vas un buen día y te dicen, ok, buen día, usted ya es miembro de Viking Buenos Aires, de este circuito de golf. Perfecto. Buenísimo. Entonces uno va con todo su taluqueado como golfista, ¿no? Se pone los pantalones esos raros, la remerita, y uno va caminando por cualquier lugar, o sea, dentro del golf club, ¿no? Tenés distintos lugares dentro del circuito de golf. Entonces, la pregunta es, cuando yo estoy caminando por las escaleras de la bajada del golf, del clubhouse de acá, yo soy miembro de la empresa, pero ¿soy un jugador
¿estoy energizando el rol de jugador en ese momento? Por más que esté luqueado así. ¿Yo estoy siendo jugador en ese momento? ¿Estoy en mi rol de jugador? Yo pensaría que no, ¿Por qué no? no aún, porque vas en el trayecto, quién sabe si vas rumbo a jugar o rumbo a otro lugar, ¿no? A lo mejor vas a comer. Exacto. Simplemente está luqueado. Entonces, vos vas a ser miembro de ese club, pero tu rol de jugador se activa solamente cuando estás en un lugar específico, que es en la cancha. Y no solamente cuando estás en la cancha, porque puedes estar pisando todo el green que vos quieras, pero sino cuando vos estás jugando bajo las reglas internacionales del golf, ¿no? Tiene una reglamentación. Si vos vas por la cancha y estás pateando la pelota, una pelotita de golf, no estás jugando al golf, estás jugando otra cosa. Y no estás siendo jugador de golf, estás siendo jugador de foot golf, ponele, algo así. Entonces, uno es jugador de golf cuando está en la cancha de golf, dentro de ese club del cual uno es miembro, y sigue un reglamento de juego. ¿Sí? Esa es la única forma que yo puedo decir que soy jugador, que estoy en mi rol de jugador, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si, como dijimos antes, qué pasa si yo termino el partido y me voy? Vamos al bar, nos gusta ponernos estos pantalones también muy, muy golfistas, ¿no? Con nuestras boinas y todo, nos tomamos una cerveza. ¿Estamos siendo jugadores? No, no estamos siendo jugadores. Estamos teniendo un espacio casual, pero también necesario, ¿no? Porque somos parte del club y nuestro bonding, nuestro espacio de tribu, quizás sea en el bar. Pero no estamos haciendo juego ahí. Quizás podemos hablar de juego, quizás seguramente hablemos de lo que hicimos en el partido, pero no somos jugadores en ese momento. Simplemente somos personas, ¿no? Somos miembros relacionándonos como personas dentro del bar. Y ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos juntarnos, o yo decido ir a practicar el drive? Esto es un drive, ¿no? En ese momento, ¿estoy siendo un jugador de golf? ¿No? Está siendo un aprendiz. Sí, pero más allá de aprender, poner que yo sea un profesional Ok. y estoy yendo a practicar mi golpe más largo en el drive. ¿Estoy energizando mi rol de jugador de golf? Sí. ¿Estoy siguiendo las reglas y estoy dentro de la cancha de golf? Ah, las reglas internacionales del golf tal vez no, pero hay cuestiones que sí están relacionadas, ¿no? Seguro. Pero no estoy jugando al golf. No estoy Pero no estás jugando un jugando al partido golf. de golf. Exacto. No estoy, No. no estoy jugando. O sea, ¿quién soy yo? Un miembro que quiere perfeccionarse. Voy y decido perfeccionar mi técnica de juego, ¿no? Ahora fíjate, dentro del reglamento de golf hay algunas reglas que hacen a la conducta del jugador también, y no solamente a cómo es el juego. Dice, ¿qué es lo que se espera que se haga, que cuando vos estés en tu rol de jugador, hagas con otros jugadores? Actúa con integridad, mostrar consideración por los demás, estoy traduciendo en simultáneo, tenés que cuidar también la cancha de golf, ¿no? Entonces, es como un código de conducta, ¿no? Aparte de toda la reglamentación. Y después tenés cómo es el juego puntualmente. Entonces tenés las dos partes. Cómo nos reglamentamos, cómo es que los jugadores cuando están jugando tienen que comportarse y cómo es el juego en sí mismo. ¿Sí? Entonces, uno podría elegir pertenecer a un club de golf que se alinee con sus propias idiosincrasias, ¿no? Si a mí me gusta ir desnudo por el mundo, voy a ir a un club de golf que sea nudista. Si a mí me gusta un club de golf que sea muy conservador y muy religioso, voy a ir a uno que tenga esas características. Entonces, uno es libre de elegir de alguna forma en qué club quiero participar yo de acuerdo a lo que me ofrece, a lo que me aporta a mi vida, ¿no? Y de la misma forma, esto como a esto va a caer todo, esto lo voy a aterrizar, no te preocupes. Y después hay otra pregunta que yo quiero hacerte. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el club de golf decide ponerse a la venta? Vos como miembro del club, como miembro, simplemente como miembro, ¿podrías reclamarle al club que te pague una parte de esa venta?
y soy miembro, o sea que no tengo acciones, ¿verdad? Simplemente Sos soy alguien miembro, que tenés pagó. una membresía, tenés un carnet de socio, digamos, sos socio del club. No, perdón, no socio, miembro. O sea, desde el hecho explícito de poder, podría, pero pienso que tal vez no tendría tanta validez el hecho de reclamar. O sea, lo puedo hacer, pero me parece que no tiene eh, como el argumento o la posibilidad de que tenga validez el reclamo. Claro. ¿Por qué? Porque ser miembro de la empresa no te hace socio capitalista de la empresa. No te Correcto, entregaron acciones de la empresa, no tienen el capital. No sos parte de todo lo que pasó antes de la historia que tiene ese club, ¿verdad? Entonces, se diferencia de lo que es ser un miembro a ser alguien que está en el rol de jugador a alguien que tiene capital en la empresa. Empiezan a ver como todos estos contextos diferenciados, ¿no? Pero, che, pero yo soy miembro, entonces, soy miembro, pero no soy socio capitalista, pero tengo el rol de jugador. Y pasa esto en casi todas las empresas, me atrevería a decir. Fíjate que si esto lo vemos más diferenciadamente, tenemos, por un lado, el contexto de las personas, ¿sí? En donde uno es miembro. Yo entro, primero soy miembro, soy una persona que soy miembro, ¿sí? De la ujú, empresa, ujú. en este caso, del golf course. Me sale en inglés, perdón, no lo puedo, porque lo estoy leyendo acá, me cuesta la traducción. Entonces, me dan una membresía, soy parte de la tribu, ¿no? Ahora, la tribu lo que hace es ir a jugar al golf. El motivo de esta Ujú, tribu es que hacen este juego, ¿sí? Si no hubiese una cancha de golf, sería simplemente un bar, ¿se entiende? ujú, Y si fuese solamente, el contexto organizacional, no tendría personas tampoco. Entonces, se dependen uno del otro. Pero lo central acá es que están acá en una cancha de golf porque quieren jugar al golf. Por más de que tengan un bar donde se encuentren y todo lo demás. Y al mismo tiempo tenés otro contexto, que es el contexto legal, que es donde se diferencia dónde es que se tiene la propiedad de la empresa. Entonces, yo soy miembro, puedo ser miembro, soy parte de la tribu, tengo el rol de jugador, si es que estoy en la cancha jugando, y puedo llegar a tener acciones en la empresa. Pero no tiene nada que ver, si yo soy propietario de la empresa, poder bajar y jugar al golf como yo quiera porque soy propietario. No tiene nada que ver, no. Si vos estás acá, jugás por las mismas reglas que nosotros. No me importa quién sos. ¿Entendés? Y eso es lo que está bueno. Las reglas son claras, explícitas para todos. No importa quién sea, qué tengas vos. Cuando estás acá, tenés que seguir las mismas reglas que todos los demás para hacer ese trabajo. Y para cerrar, esto es lo que lo veo de la forma más habitual en una empresa, que es el contexto de las personas, el contexto del trabajo, que esto acá es donde se relacionan los roles y trabaja de forma holacrática. El contexto de trabajo es el único que se organiza de forma holacrática, y después tenés el contexto de las inversiones, de los inversionistas. Entonces tenés la tribu, el trabajo, los roles, y tenés los inversionistas. Y en una empresa a propósito tenés un board que es la conjunción de estos tres. En el centro se llama Círculo Ancla, bueno, pero no vamos a entrar, quizás sea por otro capítulo, pero que reemplaza el board tradicional que solía ser solamente de inversores. Acá las decisiones de más alto nivel se toman en conjunto con roles que representan a las personas, a los roles en sí mismos y a los inversionistas. ¿Cómo lo escuchas esto? Me parece muy ilustrativo y fíjate que al mismo tiempo lo estás diciendo en el contexto de Holacracy, pero me parece también importante que independiente a Holacracy, cómo se pueden ir transgrediendo algunas como reglas implícitas que ahí están, aún en modelos tradicionales. O sea, es muy fácil verlo en organizaciones, por ejemplo, familiares, donde, donde los dueños tienen derechos de decisión de dueños, que eso es muy normal, pero cómo a partir de ahí van al campo de juego y dado la posición de accionista, pueden romper reglas y por lo tanto romper armonías y estructuras hechas
eh, donde los otros jugadores no tienen esa posibilidad, ¿no? O si la tienen, hay consecuencias. O sea, lo que nos estás mostrando creo que en esencia aplica para cualquier dinámica relacional entre personas, y ahorita tú nos lo haces ver y o sea, y es evidente verlo desde Holacracy, pero se rompen estas armonías en cualquier modelo, ¿no? Que tengamos. Sí, de hecho, lo estás diciendo muy claramente, ¿eh? Esto excede completamente a la gracia. Si yo no dijese nada de la gracia, creo que aplica a cualquier empresa. Solo que suele pasar de que todos estos contextos están entrelazados y como bien decís vos, tengo derecho de dueña, entonces me meto y juego al golf con, no sé, con un robot que me hace los tiros perfectos, o le tapo la pelota a los demás, se la saco, se la muevo. Sí, Entonces no está jugando al golf. Por eso la gracia lo que viene, en realidad, dentro de esta analogía, viene a traer el reglamento de juego. Que si no lo tenés, es difícil saber si estás jugando o no jugando al golf o a la holacracia. ¿Entendés? correcto. Pues está muy bien, muy ilustrativo y muy padre esto que nos traes. Yo espero que sea también para la audiencia, para los que nos ven. Y pues bueno, yo muy agradecido por tu tiempo nuevamente, por lo que nos compartes. Bueno, es un placer, es un montón también. Eh, Espero que les haya picado el bicho de la curiosidad, porque definitivamente no les resolví ninguna duda puntual sobre esto, pero espero que les haya dado un poquito de intriga y que quien esté interesado también se contacte, que lo haga saber en las redes sociales, y nada, que construyamos un mejor mundo del trabajo para nuestros hijos. Por supuesto. ¿Dónde te pueden encontrar, Jonah? En este momento me estoy manejando por LinkedIn, eh, y estoy desarrollando también mi propia consultora acá en Latinoamérica para seguir formando y atraer otros coaches que quieran desarrollarse en la práctica holacrática. En Latinoamérica creo que Latinoamérica necesita mucho más. Y yo contento de ser el primero, pero no voy a poder con todo, así que nada, espero servir de inspiración a otras personas que quieran seguir este camino y juntos poder darles más herramientas a los latinos y a las latinas para poder autorrealizarse también, aunque el trabajo es solamente una parte de nuestra vida, muchas veces es el inicio de un montón de las cosas interesantes y espero que cada uno de nosotros pueda hacerlo porque lo merecemos. Así tiene que ser. Entonces, uno se mete a LinkedIn y te busca como Jonathan Misraji, con Sí, H. Ok, correcto. de acuerdo. De todas maneras, en la descripción de los episodios, ahí lo vamos a poner. Y pues Exacto. bueno, ahí te pueden contactar. Muchas gracias, Perfecto. Jonathan. Por favor, un placer, ¿eh? ¿Te gustó el episodio? Déjanos saber tus comentarios en @significados compartidos en todas las redes, LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, donde gustes. Pero no te puedo dejar ir sin antes recomendarte que entres al primer episodio de esta temporada 3, el Self-Management Model Canvas, donde podrás descubrir un metamodelo. Y además te hago la invitación nuevamente a que entres a la Academia de Significados Compartidos para que puedas descubrir los cursos que tenemos ahí para ti. Bueno, te espero en la siguiente y nos vemos. Viaje por las metodologías de la autogestión. Tercera temporada.